Me acompañan a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21. Así que el primer domingo de diciembre comienza nuestra temporada de Adviento. Y normalmente daría algunos mensajes navideños desde ahora hasta el final del año. Pero es bueno mirar el capítulo 21 porque hemos llegado al final del Evangelio de Juan. Y al terminarlo, también entendemos que el mismo adviento de Cristo en la tierra, en nuestro mundo o hacia nuestro mundo es y fue. Su misma presencia fue un llamado al discipulado. Así que de esto estaremos hablando esta mañana. Estaremos en los versículos 18 al 25 hasta el final del libro, así que veamos el pasaje en sí. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Verso 18. Chula, chula, yo te digo que cuando eras joven te ceñías y andabas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y cuando hubo dicho esto, le dijo, Pedro, al volverse, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado sobre su seno y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces Pedro, viéndolo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Por eso se difundió entre los hermanos el dicho de que ese discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ora conmigo. Padre, nosotros venimos ante ti esta mañana como tu iglesia para mirar tu palabra y entenderla. Lo que nos dice y lo que nos manda a hacer, lo que nos llama a hacer. La misma vida de tu Hijo se nos presenta en grandeza y gloria. Y lo vemos. Señor, reconocemos nuestras faltas y pecados. Oramos ahora confesándolos para que nos perdones. Pero no solo que nos perdones, sino que nos transformes. Que contemplemos el rostro de Cristo y seamos transformados, cambiados, no solo en un momento, sino por la eternidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos llegado al final del Evangelio de Juan. Estaba hablando con Alex antes del servicio y calculando aproximadamente cuánto tiempo tomó. Fueron casi un poco menos de 3 años. Y diría esto después de terminar este recorrido, que fue bueno para mi alma y oro que también para la tuya, creo que lo que realmente vimos semana tras semana fue la vida de nuestro Salvador. Verás, el cristianismo se trata de Jesús. Sé que eso puede sonar obvio, pero gran parte del evangelicalismo de hoy ha desviado su mirada de Cristo, convirtiendo el cristianismo en programas sociales, posturas políticas, experiencias emocionales, servicios de adoración terapéuticos, relevancia cultural e incluso un cristianismo orientado al consumidor. Quiero que consideres algunas cosas, incluso del Evangelio de Juan. Considera los intercambios que hemos hecho
En la iglesia estadounidense, al menos, y creo que esto es a nivel mundial, pero solo voy a referirme a la iglesia estadounidense. Hemos intercambiado, estos son los cambios que hemos hecho, creo yo, hemos cambiado la emoción por la exposición. Y vemos que esto no está bien, porque vayamos a Juan capítulo 5 y nos quedaremos en el Evangelio de Juan. Así que puedes seguir la lectura. Hemos cambiado, hemos entregado la emoción por encima de la exposición. Y Jesús dice esto, y a la luz de eso dice en Juan capítulo 5, versículo 39, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí, y pienso en esto, en las iglesias de todo Estados Unidos, que la gente va a la iglesia y se queda pensando para sí misma, que necesito estar en la iglesia para animarme, para sentirme de cierta manera. Pero Jesús lo aclara, dice, no, las Escrituras mismas y la predicación de la palabra de Dios son para dar testimonio de Él. Él explica esto aún más. Mira el siguiente versículo. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Él me está diciendo, es como, mira, tienes que entender algo. No se trata de cómo te sientes respecto a la verdad. La verdad permanece, la creas o no. La segunda cosa que creo que hemos cambiado, o que en realidad hemos intercambiado, es que cambiamos la preferencia por la sana doctrina. Y en Juan 17, Jesús también habla de esto. En Juan 17 y en el versículo 17 dice algo muy claro. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. No se trata de tu preferencia. De nuevo, no se trata de lo que crees o lo que piensas acerca de la Biblia misma. Se trata de lo que realmente enseña y de lo que logra en aquellos que creen que es la santificación. Tu preferencia no importa. Hemos vuelto a intercambiar. Un tercero, aquí está, experiencia por obediencia. Mira Juan 14. Experiencia por obediencia. Juan 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Manifestaré es la palabra que usamos para exégesis, la raíz de la palabra exégesis. Y él dice, te mostraré al Padre, te enseñaré al Padre, no experiencia. La experiencia es pasajera. Puedes sentirte bien por lo que escuchaste esta mañana, pero a menos que lo apliques en obediencia a la verdad misma, no te servirá de nada. La cuarta cosa fundamental que hemos intercambiado es la práctica de la terapia por el estudio de la teología. ¿Piensas para ti mismo que ir a la iglesia los domingos sería algo realmente terapéutico? Que te dices a ti mismo, sabes, lo que necesito es un buen impulso para animarme. No, no necesitas eso. Necesitas teología. La teología, el estudio de Dios, la razón por la que luchas y la razón por la que llevas el peso de tu pecado y la consecuencia del pecado es porque no conoces a Dios, no entiendes quién es Él. Necesitas una teología más profunda. Necesitas saber quién es Dios y al conocerlo, como acabo de leer en Juan 14, al conocerlo, llegas a amarlo aún más. Lo siguiente que hemos intercambiado es decisiones por discipulado, es decir, este evangelismo y estas cruzadas y todas estas cosas, por mucho que creamos que han hecho algo bueno en nuestra sociedad. Y primero déjame decirte esto, ninguna decisión ha salvado jamás a nadie. No se trata de decisiones. Se trata de discipulado, se trata de un llamado al discipulado. Jesús no te llamó a tomar una decisión momentánea, caminar por un pasillo, levantar la mano, rezar una oración y pensar que mágicamente algo va a cambiar.
Así no es como funciona. Es un cambio de corazón. Es un llamado a negarte a ti mismo. Y hablaré de eso en el mensaje, pero por ahora lo dejaré ahí. No se trata de decisiones, se trata de discipulado. La siguiente es programas por encima de oración. Programas por encima de oración. Y si miras en Juan capítulo 2, desde el principio del ministerio de Jesús, en Juan capítulo 2, versículo 16, Él limpia el templo. ¿Recuerdas esto? Los cambistas que distorsionaban la adoración a Dios. Y en el versículo 16 dice que Él quitó estas cosas. Él dice, dejen de convertir la casa de mi Padre en un lugar de negocios. En Lucas 19, Él dice, esta es la razón exacta por la que lo hizo. Esto es porque habían distorsionado la adoración a Dios, pero también porque habían transformado la casa de Dios de una casa de oración. Muchas iglesias hoy luchan debido a la falta de oración. No necesitas otro programa. No necesitas ir a una iglesia y quedarte en una iglesia solo porque tienen algún tipo de programa para tus hijos. ¿Sabes qué? Lo que deberías querer como padre y como madre es que una iglesia ore por tus hijos y que estén ministrando a tus hijos. Un programa bonito y llamativo no transformará el corazón de tus hijos y tampoco lo hará contigo. Lo siguiente que hemos intercambiado es la relevancia. Hemos abrazado la relevancia por encima de la reverencia. Relevancia por encima de la reverencia. ¿Sabes lo que hace la relevancia? Cuando nos vemos ante el mundo, miramos a través de un lente y pensamos, ¿qué pensaría el mundo sobre estas cosas? ¿Qué pensarán de nuestra adoración, de qué cantamos y cómo lo hacemos? ¿Qué dirán de las oraciones y qué dirán sobre la predicación? Y empezamos a poner todo a través del lente de lo que ellos pensarían. Y lo que hacemos es, este es un intercambio y perdemos la reverencia a Dios. La única opinión que importa en la iglesia es la opinión de Dios mismo, no la opinión del mundo. ¿Qué sucede cuando abrazamos la relevancia y queremos atraer al incrédulo por algún tipo de medio relevante? Y decimos, bueno, hablemos de este tema social y de aquel tema social. Hablemos de política. No, lo que haces es moldear la iglesia en mundanalidad. No queremos relevancia. La palabra de Dios es relevante por sí misma. Trasciende todos los tiempos y lugares, todas las culturas. No necesitas buscar relevancia en el mundo. Y luego, la última es que cambiamos y aceptamos la popularidad en lugar de la perseverancia. Mira el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15. Mira. Lo que pasa es que nosotros no tenemos absolutamente ninguna clase de necesidad de ser populares. ¿No te parece que es así? Sabes, los estadios están llenos de cosas populares, música popular y miles, decenas de miles de personas se reúnen para eventos deportivos, para conciertos, para falsos maestros, para sectas. Pero Jesús dice que el camino es angosto. La popularidad no significa nada, la perseverancia sí. ¿Cómo nos mantenemos firmes ante la oposición? ¿Nos mantenemos firmes en la palabra de Dios? ¿Nos mantenemos firmes en las promesas de Cristo? ¿O quieres ser popular? ¿Acaso hacemos iglesia solo para llenar un lugar físico? No, por supuesto que no. El versículo 19, capítulo 15 de Juan dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si ese fueras tú, te amaría. Y hay tantas iglesias, escucha esto, hay tantas iglesias hoy en día que el mundo ama. Los abrazan, les encanta. Piensan para sí mismos como, ¿por qué vas a escuchar a ese tipo? Bueno, es que es tan gracioso.
todo se reduce a la reverencia. Eres pastor. ¿Crees que debería ser un comediante en el púlpito? ¿Ese es su propósito? O como los apóstoles y los profetas, debería pararse y decir, así dice el Señor. Pero no, caemos en esto de preguntar, ¿cómo perseveran los santos? No necesitas mi opinión, necesitas la palabra. Y si recibes la palabra y perseveras, el mundo te odiará como lo odiaron a él. Dice, pero porque no sois del mundo. Pero yo os elegí fuera del mundo por causa de este mundo. Dice que el mundo os odia. Y te preguntas, cuando prediqué sobre esto, dije, si el mundo ni siquiera te odia un poco, estás haciendo algo mal. Si a tu vecino no le molesta que sigas hablando de Jesús, entonces estás haciendo algo mal. Si tu propio compañero de trabajo dice, Dios mío, ya van 100 veces que me invitas a la iglesia, ya estoy harto de esto. Si no sientes eso, si no tienes eso de parte de familiares que te digan, hombre, debes estar en algún tipo de secta. ¿Por qué amas tanto a Jesús? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te importa tanto lo que dice la palabra de Dios? Entendemos esto. El versículo 20 dice, recuerden la palabra que les dije. Él te lo recuerda de nuevo. Incluso el mismo Cristo dice, recuérdales la palabra, mis palabras. Llevándote de nuevo a la palabra de Dios, un siervo no es mayor que su Señor. Tú no eres mayor que Jesús. Eso se entiende. Él dice, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, eso es perseverancia. Eso es perseverancia. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Ese es el propósito. Ese es el propósito de todo discipulador. Ese es el propósito de todo pastor y anciano de las iglesias. Este es precisamente el propósito, que podamos ayudarte y guiarte a perseverar. La popularidad mata. El camino, escucha, el camino al cielo y el camino al infierno tienen el mismo letrero, dice cielo. ¿Y cuál es el más popular? El camino ancho. Es amplio. Es una autopista de 6 carriles. El camino al cielo no es muy popular. Es angosto. Tienes que entrar en él. Dice, la palabra en griego para presionar, para entrar en el reino de Dios es agonismo, que significa esto. Es tan angosto que tienes que agonizar para poder atravesarlo. No es fácil. Entendemos esto. No lo es. Si has sido cristiano por 2 minutos, entiendes que esta no es una vida fácil. Pero el punto es este. ¿Vale la pena? Sí lo es. Así que cuando miro a Pedro y empezamos a hacer estos argumentos o estos desafíos que la palabra de Dios nos presenta sobre el discipulado, lo vemos. Lo vemos en nosotros mismos, lo vemos en él. Pero algunos argumentan que la iglesia debería y podría hacer ambas cosas. Podían hacer las dos. Decían que eras emocional, con preferencias y experiencia terapéutica. Podrías decidir tener programas, ser relevante y popular, ser todo eso y más, expositivo, con sana doctrina, obediencia, predicar obediencia, teología, discipulado, oración, reverencia y perseverancia. Y dirían que eso estaría bien. El problema fundamental es que uno es antibíblico mientras que el otro es bíblico. Ese es el núcleo del problema. Sería un compromiso así, si lo entendemos así. Sería en el sentido de comprometerme, digamos, como pastor en el área del matrimonio. Yo diría, ¿sabes qué? Vamos a una consejería prematrimonial y tenemos un creyente y un incrédulo. Sería al nivel de compromiso que el pastor diría, voy a casarlos a ambos.
No. Es como casar la iglesia con el mundo. ¿Por qué es esto importante en nuestro texto? ¿Por qué? Porque Jesús, en el transcurso de esta conversación, pone el enfoque del discipulado directamente en su propia figura, en sí mismo, hablando con Pedro. Pedro aprenderá la lección que le servirá para el resto de su ministerio y el resto de su vida. En el libro, no sé si lo has leído antes, en el libro 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur, él, en el capítulo sobre Pedro, llama a Pedro así, y cito, es exactamente así como lo llama el apóstol con la boca en forma de pie. ¿Te sientes identificado? Sé que a algunos de ustedes les pasa, yo lo sé. Entonces, ¿por qué elegir a Peter? ¿Por qué elegir a Peter? ¿Por qué restaurar a Pedro? ¿Por qué restaurarlo? Déjame citarte una parte del libro de John MacArthur que dice esto, y cito, Pedro entendía la debilidad humana y la entendía bien. Él había tocado fondo. Sus propias debilidades le habían sido echadas en cara, pero había sido perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido por el Señor. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que esto le sucedió a Pedro? Bueno, el mismo Pedro lo dice. Acompáñame a 1 Pedro capítulo 5, todavía a modo de introducción. 1 Pedro capítulo 5. Tienes que ver esto por ti mismo porque escucha el mensaje de Pedro, el Pedro transformado, el Pedro restaurado. 1 Pedro 5, versículo 8. Escucha las palabras de este sabio en la iglesia. Versículo 8 dice, sed sobrios, estad alerta. Escucha esto. Considera el contexto. Considera lo que Jesús le dijo cuando le dice, yo lo haré. ¿Sabes? ¿Vas a ser crucificado? No, no lo harás, Jesús. No lo permitiré. Él le dice, apártate de mí, Satanás. Y luego dice esto. Mira lo que dice. Sed sobrios y velad. Estad alerta. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. No estaba alerta, no estaba sobrio. Y luego dice, vuestro adversario. Él dice, esto es lo que está diciendo. Tu adversario, mi adversario, que en realidad me había conquistado en un momento dado. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está trabajando horas extras. Y tú estás holgazaneando pensando que todo está bien. Él dice esto. Lo que Pedro debió haber hecho te está diciendo que lo hagas. Él dice, pero le resistes. ¿Cómo? Firmes en vuestra fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento la están cumpliendo vuestros hermanos que están en el mundo. Y después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Wow. Esto es lo que hace Dios. Esto es en lo que se enorgullece. ¿Entiendes eso? Y esta misma cosa está disponible para ti. No es solo Peter. Esto es lo que Él desea hacer. Así que quiero centrar esta sección en el discipulado. Son solo 2 títulos los que les voy a dar esta mañana. Se trata de un seguimiento sacrificial y un seguimiento singular. Un seguimiento sacrificial y un seguimiento singular. Así que escucha, sigamos con eso. Volvamos a Juan. Así que primero está el seguimiento sacrificial. Esto es en los versículos 18 y 19. Pero escuchen, hemos visto
la conversación que Jesús tuvo con Simón Pedro al restaurarlo, ¿verdad? Ya hemos visto eso. Él mira directamente a los ojos de Pedro, ¿verdad? Y le pregunta, ¿me amas, Pedro? La respuesta de un verdadero creyente es, ahí está la respuesta de Pedro. Debería ser la respuesta de todos en esta sala que creen en el Señor Jesucristo. La respuesta siempre debe ser, tú sabes que te amo. Y por el resto de la vida de Pedro, él nos animará a amar al Señor Jesús. Ya saben, ustedes ven esto. No tienen que buscarlo ahora. Voy a ir ahí rápidamente. En 1 Pedro, en el capítulo 1, déjenme leerles solo un versículo. Así pueden ver cómo la mente y el corazón de Pedro fueron transformados. Dice, y aunque no lo han visto, versículo 8 en 1 Pedro 1, dice, ustedes no lo han visto. Él dice, estos son ustedes porque lo aman. Y aunque no lo han visto y ahora tampoco lo ven, pero creen en Él. Se alegran grandemente con un gozo inefable. Me encanta esa palabra. Si tu relación con Cristo debe describirse de alguna manera, debería describirse de esa forma. Especialmente ahora, en esta temporada, la mejor temporada de todo el año, para que vuestro gozo y vuestra alegría sean inefables y lleno de gloria. Aquí es donde Pedro cayó tan bajo, que tuvo la gran ventaja de lograr elevarse y ser verdaderamente tan alto en su profunda comprensión de Cristo. Pero esta es la naturaleza misma implantada en todos los que creen en el Señor Jesús. ¿Entiendes eso? Esto es lo que nos ha dado. Amarlo. Y lo hacemos, ¿verdad? Lo amamos, ¿verdad? Efesios 6:24 dice que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo describe de una manera diferente, con un amor incorruptible, un amor no contaminado. Esta es precisamente la razón por la que cuando el Señor Jesús una vez más profetiza sobre Pedro, porque ya había profetizado la primera vez, ¿recuerdas? Al tercer canto del gallo me habrás negado 3 veces. Él va a profetizar sobre Pedro una vez más y Pedro esta vez es capaz de recibirlo. Mira el versículo 18, mira lo que le dice. De cierto os digo. Esta es la cosa. Recuerde esto a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Cuando escuchas la verdad, realmente es como, oye iglesia, escucha, porque esto es de vital importancia. Él dice, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. ¿De qué se trata esto? Él dice, Pedro, cuando vivías para ti mismo, hacías lo que te daba la gana. Esto es lo que hacías. De hecho, incluso ahora haces lo que te place. Volviste a la pesca. Por eso tuve que preguntarte la primera vez, ¿me amas más que a estos, más que a tu vida anterior? Volviste a hacer lo que te daba la gana. Pero esto ya no será cierto de Pedro. Esto ya no será cierto de Pedro. Vemos esto porque recibimos una explicación. Recibimos un comentario en el versículo 19. Dice lo siguiente, explica el texto en sí. Jesús dijo estas palabras para dar a entender de qué manera y con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Pedro, escucha bien, tu propia vida, Pedro, y también tu propia muerte, Pedro, traerán una inmensa gloria para mí por siempre. ¿Qué? Déjame decirte, esto no es solo cierto para Pedro, una vez más. ¿Lo entiendes?
Si eres creyente esta mañana, y oro para que lo seas, si eres creyente en Cristo, tu propia vida y un día tu muerte traerán gloria a Él. Y Él dice esto, dice Pedro, esta es tu vida y esta es tu muerte. Acompáñame a Juan 13, porque tenemos que retroceder un poco. En el capítulo 13, permíteme recordarte esto. ¿Recuerdas esta conversación? Él estaba hablando con los discípulos y dice esto. Simón Pedro abre la boca para hacer una pregunta, porque eso era lo que hacía Pedro. Él. Hacía preguntas todo el tiempo. Con diferencia, en todos los evangelios, es el que más preguntas hace de todos los discípulos. Y ni siquiera ahora va a quedarse callado. Él va a decir, ya sabes, tengo que preguntar esto porque nadie más lo va a hacer. Versículo 36. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Porque Jesús está diciendo que se va. Y Jesús respondió, dice esto, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero escucha esto. Y esto adquiere un significado completamente diferente, ¿no es así? Pero me seguirás después. Seguirás más tarde. Sabes, este es el mismo capítulo. De hecho, un verso separa de él declarando estas cosas. Mira el versículo 37. Dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Aquí hay otra, de verdad, de verdad. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me niegues 3 veces. Míralo. ¿No es cierto lo que dijo? Pedro, me seguirás más tarde. ¿No tiene ahora un doble significado? Me seguirás como discípulo y eventualmente vas a seguirme incluso en tu propia muerte, Pedro. Pero no ahora. No en tu tiempo, no a tu manera, no en tu orgullo. Volveremos a eso en un momento. Y él dice, yo daré mi vida. En este estado, Pedro, él le dice, no estás listo, pero lo estarás. Yo te prepararé. Pero Pedro, lo que necesitará son 2 cosas. Necesitará humildad y valentía. Valentía de verdad, no impulsividad. No cortar la oreja de un sirviente, eso no es valentía. En nuestro pasaje de hoy, regresemos ahora al capítulo número 21 y observemos detenidamente lo que nos dice en el versículo 18. Para darnos aún más contexto sobre esto, él dice, en la segunda parte, extenderás tus manos y otro te ceñirá. Verás, este extender las manos se entendía en la antigüedad como una referencia a la crucifixión. Tu vida, Pedro les está diciendo, será un sacrificio vivo. Romanos 12:1. Y entonces dice, y cuando llegues a ser muy viejo, darás la más grande y máxima muestra de amor posible, y finalmente morirás por mí. Escritores cristianos tempranos como Clemente de Roma, Ignacio, Tertuliano y otros, todos afirman que Pedro murió en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Tertuliano afirma directamente que Pedro fue crucificado. Algunos relatos dicen que él pidió ser crucificado cabeza abajo porque no quería ser crucificado como su Señor. Así que cuando extendió sus brazos y los ceñieron, le ataron los brazos a esa cruz. Se estaba significando exactamente lo que Cristo y su voluntad para la vida de Pedro eran.
Piensa en esto. Sabes, ora, Señor, sácame de esto. Esto seguro que no es tu voluntad. No es tu voluntad. Para Pedro, la voluntad de Dios era que finalmente fuera atado a una cruz y asesinado por su fe. Esta era la voluntad de Cristo. Pasó de ser un blasfemo, maldiciendo a Cristo y negándolo, negando al Señor Jesús. Pasó de eso a qué. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. ¿Qué hizo Pedro en su discipulado, en su disposición a seguir a Cristo y amar a Cristo? Se negó a sí mismo. Pasó de negar a Cristo 3 veces a negarse a sí mismo. Y al final, entonces, ¿qué hizo? De una manera muy real, diariamente tomó su cruz. De una manera muy literal, tomó su cruz y murió en ella. Y es cierto, porque ¿qué le dijo Jesús al final de esto? Le dice, mira, sé que te estoy dando malas noticias, Pedro, pero dentro de todo esto, y sé que he profetizado lo que va a suceder y el significado de tu vida y tu muerte. Y le dice, pero mira, eso no es lo importante. Lo importante es esto. Si lo lees de la manera correcta, en el versículo 19, al final le dijo esto. Sabes, deberías, cuando lo encuentres ya sabes, en tu agenda, probablemente deberías seguirme. Sabes, cuando te sea conveniente, tal vez cuando no interfiera con todas las otras actividades que tienes en tu vida, probablemente deberías seguirme. Eso no fue lo que hizo. Miró directamente a la cara de Pedro y le dijo esto, sígueme. Sí, vas a morir, pero tu vida tendrá sentido. Porque no te estás siguiendo a ti mismo, me estás siguiendo a mí. Tu voluntad ya no importa. Le recuerda el mismo llamado que le hizo hace más de 3 años y medio, cuando estaba en ese bote y le dice, Pedro, sígueme. Deja esto, te haré pescador de hombres. Mira, no sé, escucha, no sé dónde te encuentras espiritualmente esta mañana. No lo sé, no tengo idea. Pero lo considero y te pediría que consideres la invitación de Jesús y lo que Él está ofreciendo. La oferta de salvación. Una invitación a seguirlo a Él en vez de a ti mismo. Una invitación a seguirlo a Él en vez del mundo y la muerte. Hasta el final de rechazarlo. Su gran sacrificio por todos los pecados que diariamente se acumulan, solo para encender la inmensa ira de Dios ante la humanidad. Sin embargo, Él te ofrece ser reconciliado con su Padre. Este es el Evangelio. Tener una relación con Él, seguirlo, dejar de lado tus deseos y necesidades. El segundo punto aquí es un seguimiento singular. Un seguimiento singular. Versículo 20. Mira lo que dice el versículo 20. Dice que Pedro se dio la vuelta y vio al discípulo a quien Jesús amaba. Ese es Juan mismo siguiéndolos. Dice que entonces están teniendo esto, como que hay un cambio de escenario. ¿Entiendes? Ellos habían desayunado. Estaban teniendo esta conversación, pero ahora están caminando. Y Juan está lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación sobre estas cosas que le está diciendo, profetizando sobre su muerte, todas estas cosas. Y Juan lo sigue detrás. Explica quién es el que comía recostado en el pecho de Jesús en la cena y le preguntó, dando algo de contexto. Él está diciendo, déjame decirte quién es este tipo. Y es curioso porque está hablando de sí mismo en tercera persona, pero está explicando quién es él.
pero quiero que te concentres en esto. Tienes que amar la vida de Pedro. Tienes que amar la vida de Pedro. Y déjame decirte por qué. Porque Pedro es como tú y como yo. ¿De acuerdo? Lo es. Y no estoy hablando del Pedro que en Hechos capítulo 2 irrumpe en escena predicando el Evangelio. Estoy hablando de Pedro aquí. Pedro aquí, tú eres como él. El Señor restauró a Pedro y le dio la mayor motivación. Entendemos que la mayor motivación para seguirlo es el amor. Lo presionó con ese amor, ¿verdad? Hasta el punto de hacerlos grave. Pero ¿ves la evidencia? Una de las mayores evidencias de la fe salvadora no es la perfección, no es eso, pero es amor por el Señor Jesús. Esta es una de las mayores evidencias. 1. John habla de esto todo el tiempo. Quiero que consideremos a los dos hombres que le fallaron al Señor Jesús en sus últimos días. Tienes a Pedro y tienes a Judas. Ambos traicionaron al Señor Jesús. Ambos estaban tristes por su pecado. Uno fue llevado a ahorcarse sin verdadero arrepentimiento. El otro fue llevado a la vergüenza que lo condujo al arrepentimiento según Dios, produciendo vida. Pablo describe esto. Vaya a 2 Corintios capítulo 7. Mira 2 Corintios 7. Esto describirá ambas vidas, Judas y Pedro. 2 Corintios 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento sin remordimiento. Esto es cierto. Esta es la vida de un creyente que conduce a la salvación. Este es el verdadero arrepentimiento. Él dice el contraste es completo. El dolor del mundo produce muerte. Eso es lo que hace. Muerte en vida. Quiero que entiendas eso. Esto significa lo siguiente. Arrepentimiento en las relaciones. Vas a destruir una relación rápidamente con un arrepentimiento falso, una tristeza falsa, una vergüenza falsa. Pero con un arrepentimiento verdadero le das vida. Vemos esto en estas dos vidas. En el extremo, Judas besó al Señor Jesús y luego fue al infierno. ¿Lo entiendes? Puedes estar en la iglesia llorando y lamentándote, pero eso no significa que te hayas arrepentido. Pedro confesó. ¿Qué fue exactamente lo que él confesó? Él declaró abiertamente su profundo amor por Cristo, lo cual le condujo directamente hacia la vida y a la vida eterna. De nuevo, esto no es perfección, sino amor y dirección. Eso es lo que es. Mira de nuevo nuestro pasaje y observa cómo lo explica aquí en el versículo 20. El versículo 20 nos dará la anticipación de que algo está por venir y él explica todo esto y luego llegamos aquí, él dice, en el versículo 21 dice, entonces Pedro al verlo le dijo a Jesús, y en este momento yo haría una pausa y diría, sabes, si tú estuvieras ahí dirías, Pedro, no lo hagas hermano, no lo hagas. Acabas de ser restaurado, acabas de expresar tu amor por Jesús. No lo hagas. Pero este eres tú y este soy yo, ¿de acuerdo? Señor. ¿Y qué hay de este hombre? ¿Qué hay de Juan?
Sabes, el amado, el que descansaba en tu pecho. Ya sabes, ese tipo que siempre intenta estar de tu lado. ¿Qué hay de él? Este es el momento en que todos apartan la mirada, ¿verdad? Conoces ese momento incómodo, ya sabes lo que viene. Jesús va a reprenderlo y tú piensas, oh, déjame comer mi pescado. El Señor Jesús le va a reprender. Esta es la cuarta vez. Escucha esto. Esta es la cuarta vez que ocurre una comparación o una descripción de comparaciones en el Evangelio entre Pedro y Juan. Este es el último. Y puedes entender la pregunta a través del contexto. ¿Qué está preguntando? Jesús acababa de profetizar sobre la muerte de Pedro, así que esencialmente lo que Pedro está diciendo ahora es, cuéntanos, ¿cómo morirá Juan el amado? Él está como, ¿qué? Jesús responderá con una fuerte reprensión. Y lo plantea de una manera muy ingeniosa, así. Lo plantea con una contrapregunta. Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que Él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? La respuesta resalta 4 cosas. Quiero que escuches esto. Resalta 4 cosas. Primero, el título del punto principal es que resalta el llamado singular de cada persona que entra en una relación de discipulado con Cristo. Resalta el llamado singular de cada persona que entra en una relación de discipulado con Cristo. Y vemos esto porque les dice, tú sígueme. No te preocupes por los demás. Debes tener una determinación absoluta al seguir a Jesús. Verás, nadie entra al reino en grupo. Nadie entra al reino de Dios en una estructura familiar ni en un grupo de amigos. No entran como iglesia. No entran en matrimonio. El camino es tan estrecho que el espacio que se da solo puede ser ocupado por uno a la vez. Tu llamado de discípulo aquí en la tierra no depende de nadie más. Eres completamente responsable de tu propio caminar con Él. Nadie más. ¿Sí hay rendición de cuentas en la iglesia? Hay. ¿Existe el discipulado? Hay. Pero no puedes preocuparte por lo que hacen o no hacen otras personas. La segunda cosa que resalta es su autoridad, la autoridad de Cristo. Él dice, si yo, entonces él dice, si yo, y esto es lo más destacado, no tú, Peter. Si yo, no tú, Pedro. No tienes voz ni voto en eso. Ni siquiera un poquito. Deja de mirar a los demás, lo que están haciendo o no haciendo, lo que están recibiendo o no recibiendo, y preguntarte, ¿por qué yo no he recibido eso? ¿Por qué no tengo ese don? No, su autoridad está por encima de la tuya o de lo que creas tener. Dice, y si yo, dice, y luego la tercera es su poder. Resalta su poder. Si yo quiero que Él permanezca, dice. De hecho, mira hasta dónde llega esto. Si yo quiero que Él viva para siempre, a partir de hoy, que nunca muera, esa es mi prerrogativa, mi poder. ¿Y recuerdas lo que le pasó a Juan? La historia bíblica nos dice, especialmente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, que fue exiliado a la isla de Patmos. ¿Y por qué razón? Me encanta esto. Ser exiliado a la isla y ser arrojado a la cárcel por esto es la gloria de Dios. Dice, porque eso es Apocalipsis 1, versículo 9, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Wow.
El llamado Juan fue, según todos los informes, el único que murió de viejo de todos los discípulos. Jesús haría con él lo que quisiera. El único apóstol que no fue ejecutado fue Juan. Policarpo, su discípulo directo, que fue instruido por el apóstol Juan, dice que vivió casi hasta los 100 años. Casi hasta los 100. Este es el poder de Cristo. Haré lo que me plazca. La cuarta cosa es que resalta su voluntad, la voluntad de Cristo. Pedro necesitaba entender que no comprendía una cosa, y nosotros también necesitamos entender esto. Necesitaba entender la sumisión. Eso. Ser discípulo era, tu vida debe estar marcada por el señorío de Jesucristo en tu vida. ¿Sabes? Es gracioso porque hay tonterías circulando sobre qué es el señorío y si el señorío no es legalismo. No, el señorío es simplemente discipulado básico, es discipulado 101. Esto no es un doctorado. Discipulado. Toda persona que entra en una relación con el discipulado y la salvación es llamada al señorío. Ya no se hace tu voluntad, se hace la suya. Pedro ya había oído esto, ¿verdad? En el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Mira el capítulo 14 y el versículo 15. Si me amas, y así guardaréis todos mis mandamientos. La manera en que demostrarás mi señorío en tu vida, mi amor en tu vida, es que guardarás mis mandamientos. Él dice en otros lugares, mis mandamientos no son gravosos, son un deleite para el creyente. Amarlo es someterse a su voluntad y obedecerlo. Regresa al capítulo 21. Él fue comentario en el versículo 23. Quiero resaltar esto un poco, pero no demasiado, dice. Por lo tanto, este dicho se difundió entre los hermanos de que el discípulo no moriría, que es Juan. Y él aclara esto por si acaso algunos iban a empezar a predicar alguna falsa doctrina sobre Juan. Sin embargo, Jesús no le dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca hasta ahora, ¿qué te importa a ti? La claridad es que Juan sí murió y fue al cielo. Incluso el pasaje continúa. Mira esto. Él dice en el versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Él dice, escucha, yo viví estas cosas, he visto estas cosas, lo seguí, yo lo amaba. Sí, quizá Peter y yo tuvimos un pequeño desacuerdo o algo así, pero fue con algún propósito, ¿no? Se refleja en nosotros como nuestras propias deficiencias, incluso dentro de la iglesia. Pero sabiendo que al final esto debía ser eliminado y superado por un amor a Cristo. Él dice, si yo hubiera podido escribir, y esto obviamente es quizá el versículo 25 que está usando, un poco de hipérbole. Él dice, hombre, si yo hubiera podido escribir sobre Jesús, podrías ver el amor, ¿verdad? Si hubiera podido escribir todo sobre Él en detalle, todos los libros del mundo no serían suficientes para contener lo que tengo que decir sobre Él. Y hago esta pregunta, escuchen, ¿tienen ese mismo pensamiento de que cuando están con otras personas dicen, hombre, si pudiera contarte sobre Jesús, podría hablarte durante horas sobre quién es y lo que ha hecho, no solo en las Escrituras, sino en mi propia vida? Y miro a Pedro y pienso, me siento tan animado, tan animado. No sé si tú también, pero lo miro y recordé algo más.
Voy a llevarte, para terminar, a algo que también dijo John MacArthur en ese mismo libro, Los 12 hombres comunes, sobre el propio Pedro. Y escucha lo que dice. Y espero que esto te anime, pero él dice, y cito, él dice que los líderes tienden a ser confiados y agresivos. Naturalmente dominan. Pedro tenía esa tendencia en él. Es rápido para hablar y rápido para actuar. Era un hombre de iniciativa, dice. Siempre estaba inclinado a tratar de tomar el control de cada situación. Y esta es la clave del discipulado. Escucha, para equilibrar ese lado de él, nuestro Señor Jesucristo le enseñó el camino de la sumisión. Verás, los materiales en bruto en Pedro, puede que compartas algunos de esos mismos materiales en bruto y no son malos. ¿Entiendes? No son malos. Solo son malos cuando no se ponen bajo el señorío de Cristo. Necesitamos aprender la sumisión ya que es buena para nosotros. Pedro tenía más que suficiente información. Así es, ¿sabes? Y Juan resalta eso en el versículo 25. Teníamos más y tenemos más que suficiente información sobre Jesús. Él conocía el corazón del Señor Jesús, pero Pedro tenía que alinearse a ese corazón y su voluntad también. Así que la pregunta esta mañana, la misma que planteé la semana pasada, la misma pregunta que Jesús le haría a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? Tu respuesta: sí, lo amo. Y Jesús te mirará y dirá: sígueme. Olvídate de todo lo demás. No compliques las cosas. Así de simple es.